Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy traemos un testimonio muy bonito de parte de nuestro hermano, que yo quiero que estemos muy atentos a él. Pero en primer lugar, pues me gustaría que nuestro hermano nos dijera dónde podemos encontrarlo en sus redes sociales. Bueno, pues básicamente, gracias por recibirme. Un gusto estar aquí, José, hermanito. Pues bueno, muy fácil. Por TikTok, por Instagram y por YouTube, con este nombre que ven aquí abajo, Parresía Apologetics. En Instagram, Parresía Apologética. Ahí pueden encontrar, pues, los directos que hago, clips, recortes que hago y uno que otro video de algún tema en particular. Pues fíjense, ¿no? Que es súper interesante el perfil de nuestro hermano porque aparte de que nuestro hermano es amigo del padre Raúl Cureteca, padre Raúl Rodríguez Cureteca, de que le mandamos un fortísimo abrazo, porque también ha mediado aquí para que estemos aquí también los dos y eso se agradece un montón. Pues un abrazo enorme al padre Raúl. Pues el perfil del hermano me llamó muchísimo la atención porque tocaba un tema bastante espinoso, ¿no? El Islam. Y a mí me parece que es un tema que es muy bonito, pero también son como las rosas, ¿no? Son bonitas, pero también tienen sus espinas. Por eso, por eso digo que es bonito y al mismo tiempo, pues, es un poquito espinoso, nunca mejor dicho. Y el perfil del hermano en su canal de YouTube, el cual pues vaya a encontrar sus redes sociales todas aquí debajo en la descripción. Ahí está todo, su YouTube, TikTok e Instagram. Para los hermanos que lo quieran seguir, que yo creo que es muy, pero que muy recomendable. A mí me encantó. Yo cuando vi su primer video ahí en Instagram, hice una pregunta y aparte que me captó por la forma de hacer la apologética, pues salió de repente el padre Raúl de la nada, ¿no? Y salió por ahí y digo, entonces esto es bueno, ¿no? Lo que hay aquí es bastante bueno. Y entonces, pues, decidí seguir al hermano porque el contenido, ya digo, es excepcionalmente bueno. Pues, Gracias. hermano, en primer lugar, ¿qué es parecía? ¿Qué es lo que qué significa ese término griego? Bueno, pues parresía es un término griego, como muy bien dices, que encontramos en la misma Biblia, en Ujú. Hechos, capítulo 4 versículo 13, que nos dice que básicamente nos habla de la seguridad, la parresía con la que predicaban los apóstoles, ¿vale? En particular Pedro y Juan, y básicamente se puede traducir o entender como la cualidad de hablar sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de miedo, con audacia, decir lo que uno piensa completamente sin restricción o sin censura. O sea, todo lo contrario a lo que nos encontramos hoy, Eso. desgraciadamente, porque Se hoy, puede decir que es hoy el antónimo del correctivismo político. sí, sí, hoy hay ciertas cosas que no podemos hablar con esa parecía, ¿no? No podemos hablar abiertamente de diferentes temas ni tan claramente, ¿no? Exponer un tema, como muchos temas que nos encontramos pues en nuestro día a día, pues ya sea en cualquier tema religioso, político, Mm. ideológico, ¿no? Pues eso es lo que significa la palabra parecía. Pues me gustaría, hermano, pues que nos comentaras un poquito, ¿no? Sobre tu testimonio de vida, tu testimonio de fe también, ¿no? Para conocerte un poquito. Bueno, pues gracias a Dios nací en una familia católica. Desde pequeño fui bautizado y tuve la suerte de estar en una institución católica durante mi educación. Em, Nunca, gracias a Dios, el Señor permitió que me saliera de la iglesia. Sin embargo, siendo honesto, sí, como creo que casi todos hemos pasado, sí hubo un tiempo en mi vida en el cual me alejé de la fe y del practicar la fe. Incluso llegando a decir cosas digamos, acercándome a cierto deísmo. Decir, bueno, yo sí creo que Dios existe, pero es una energía. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Este tipo de frases llegaron a salir de mi boca en distintas ocasiones, ¿no? Entonces se puede decir que sí, hubo un tiempo en el que estuve muy perdido. Pero siempre he tenido
esa naturaleza inquisitiva y que me llama mucho la atención estudiar y leer sobre historia, y en particular el tema, por ejemplo, de lo que fue la Inquisición, la colonización de América, eh, las cruzadas, pues son temas que históricamente me llamaron mucho la atención y que me llevaron a saber más de la iglesia, porque la iglesia está íntimamente relacionada con estos tres macroeventos de nuestra historia, ¿no? Y a los cuales le debemos básicamente todo. Y pues nada, a través de la historia aprendí y descubrí la verdad que hay en la iglesia y lo que la iglesia realmente es, no lo que la leyenda negra de la iglesia nos pinta. Y pues a través de ahí eso me hizo volverme a acercar a la iglesia ya en lo teológico. Yo dije, aquí tiene que haber algo de verdad, o sea, plenamente cierto, ¿no? Que le debamos tanto a una institución y que además a alguna institución que se le debe tanto, se le ataque tanto y de todos los lados. Yo veía cómo es posible que, por ejemplo, en Medio Oriente, judíos y musulmanes se atacan y se viven en guerra entre ellos, pero cuando se trata de la iglesia y de los cristianos, ahí se alían, son capaces de aliarse, de olvidar todas sus diferencias para enfocarse en un enemigo común. Entonces, recuerdo mucho lo que nos dice la escritura, ¿no? O sea, el demonio no se ataca a sí mismo, a menos que sea para engañar. Así es. Cuando se trata de un mal, de un enemigo en común, que en este caso es el bien, pues ahí sí son capaces de aliarse, nunca se van a atacar a sí mismos. Y pues bueno, eso es lo que me hizo volver a la fe de ambas plenamente. Es curioso, hermano, porque has tocado diferentes momentos históricos, ¿no? Como la Inquisición, las cruzadas, ¿no? La llegada también al Nuevo Mundo, que son temas que aprovechan los enemigos de la iglesia, curiosamente, para todo lo contrario a lo que tú has hecho, ¿no? Tú te has puesto a estudiar y tú no te has dejado llevar pues por las mentiras, ¿no? Las exageraciones, ¿no? Que cuentan en el otro lado y te pusiste pues serio, ¿no? Pues te pusiste a estudiar, bueno, a ver cuál fue lo que detonó esas cruzadas, ¿no? O cuál era el comportamiento de la Inquisición. ¿Verdaderamente la Inquisición era como me la cuenta los anglosajones o es más bien, ¿no? Porque incluso son ellos, ¿no? Los inventores de la leyenda negra, ¿no? Claro, mucho de la leyenda negra viene de parte de lo que es Inglaterra y el imperio de inglés, como principal enemigo de España, y luego a partir de Enrique VIII, enemigo de la iglesia, por cuanto se separa de la iglesia y forma él su propia iglesia, a través de la fruta del protestantismo, de Martín Lucifer, bueno, Martín Lutero, pero yo le llamo Martín Lucifer. Pues vemos como una guerra propagandística brutal a lo largo de siglos son los responsables de que hoy en día tengamos esta idea que lamentablemente dejamos calar a lo largo de la historia. O sea, permitimos que esa propaganda se hiciera real hasta un punto en el cual la gente cree que esa leyenda negra es la verdad y no se molestan ni siquiera en escuchar, en leer o en estudiar, porque la verdad está ahí. Y hoy en día con el Internet, más que nunca. Totalmente, totalmente, porque la información está a un golpe de clic. Tenemos ahora, por ejemplo, en nuestros días, la inteligencia artificial, que se basa, pues, en todo ese mastodonte de información que tenemos ahí y podemos ver, pues, temas, pues, como he dicho, ¿no? Pues tú metes un periodo en el cual tú quieres saber qué ocurrió y ahí te va a poner todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con el tema de las cruzadas, ¿no? Yo creo que a veces la guerra es justa, ¿no? Podemos leer a San Agustín, ¿verdad? Sobre el tema ese, ¿no? Sobre lo que es el tema de la guerra justa, porque después de 400 años de agresión por parte del Islam, ¿verdad? El Papa Urbano, pues, decidió, pues hasta aquí. 400 años, pues, han estado matando a nuestros hombres, a nuestras mujeres, nuestros niños, profanando templos y todo eso. Y yo creo que es justo defenderse, ¿no? ¿Quién no defendería su casa? Si ahora entra alguien aquí y me quiere agredir, ¿es justo que yo me defienda o yo, que soy muy bueno, muy cristiano, me deje matar? Porque también decía San Agustín, incluso Santo Tomás de Aquino, que el no defenderte es pecado.
porque pecas contra tu propia vida. Correcto, correcto. Es que tenemos el deber, la vida es un regalo de Dios. Defender la vida es nuestro deber. No es una opción simplemente, es nuestro deber. Bueno, no sé si se puede decir, pero quitarse la vida a uno mismo es algo tan grave, porque es un atentado contra tu propia vida y la vida que Dios te dio. O sea, estás rechazando y de una manera muy, muy fea el regalo que Dios te dio, que es la vida. Eh, y no solo eso, sino que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, que un atentado contra un humano, contra una persona, es un atentado contra la imagen y la semejanza de Dios. Por eso es que es tan grave y es uno de los mandamientos principales, ¿no? Así es, así es. Incluso muchos ignoran, hermano, por ejemplo, el tema de la Inquisición, ¿no? Uno cuando oye la palabra Inquisición, ¿qué piensa? En vísceras, en máquinas con así, con pinchos, con cosas extrañas, ¿no? Para Tortura, tortura, fuego. hacerle daño al reo, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Es más, Inquisición significa investigación. Por ejemplo, hoy una de las mayores inquisiciones podría ser el FBI, que es fruto de esa inquisición, porque eso era pionero en aquella época, la investigación. Bueno, de hecho, y para comentar una cosa del tema de las cruzadas, que tú Ajá, muy bien, muy correctamente mencionaste, cerca de 400 años se toleró ataques, abusos, de profanaciones de todo tipo, cosas muy, muy fuertes, ¿no? De hecho, un referente muy bueno para alguien que quiera empezar a empaparse es el padre Javier Olivera, que tiene libros fantástico. por ejemplo, el libro de Que no te la cuenten, que tiene varias partes, un libro muy bueno y detalla este tipo de cosas. Pero fíjate qué curioso, como 400 años fue lo que la iglesia toleró estos abusos hasta que decidió ya hasta aquí. Y qué curioso que en el Antiguo Testamento 400 años es la cantidad de tiempo que Dios le dio, por ejemplo, a los cananitas para arrepentirse, a los ninivitas, a los amalequitas. No es que, porque muchas veces esto viene de parte de los agnósticos y de los ateos que apuntan a Dios y lo señalan como genocida, porque decide, eh, digamos, castigar a un pueblo y erradicarlo, pero es que eso no es de la nada. Estamos hablando de un templo que durante 400 años, y esa es una cifra bastante reiterada, retó a Dios, y no un Dios que era ausente, sino un Dios que a través de sus profetas y de sus milagros hizo evidente su existencia y su voluntad, y ellos decidieron rechazarla. Pero luego tenemos el caso de, ahora se me escapa el nombre, siempre se me escapa el nombre, de Jonás, que le presenta a un pueblo, ahora se me olvida el nombre de ellos, no sé si usted te acuerdas, hermano. Nínive, Creo que sí, creo que sí, que les da la advertencia y ellos sí acatan esa Nínive. advertencia de Dios y se arrepienten, y Dios no los destruye. Entonces, Así es. claro, ahí es donde vemos esa diferencia, ¿no? Pero me gusta dibujar ese paralelismo con la iglesia y con las actuaciones de Dios, porque la iglesia, siendo santa, por quien la funda, por Cristo, por su cabeza, sigue los lineamientos y la guía en su totalidad del Espíritu Santo. Por más que ciertos elementos dentro de la iglesia, siendo humanos, se pueden corromper, la iglesia como tal siempre va a ser santa. Así es. Y volviendo un poquito, ¿no? Al hilo de la Inquisición, Ujú. es más, la Inquisición no creía en los castigos para lograr una confesión, Correcto. No, el tema de la porque Inquisición es una verdadera lástima. Yo soy abogado, eh, y alguien que ha estudiado algo de derecho y de ley sabe lo que son los principios, eh, judiciales procesales, ¿no? Los principios de respetar el debido proceso, el de escuchar a ambas partes, el de hacer conocer a la parte acusada de qué se le acusa, cuáles son sus derechos, respetar, bueno, los derechos tanto del reo como del que acusa. Y todo este tipo de principios en la Edad Media no estaban muy presentes, que digamos, pero en la Inquisición fue una cosa revolucionaria para la época, porque la Inquisición era un tribunal, simplemente era un tribunal que exigía a aquellos que juzgaban, a los inquisidores, currículums muy, muy, muy grandes y muy, muy, digamos, muy vastos, porque buscaban una persona de reputación respetable y conocida, con mucho conocimiento,
y que fuera verdaderamente imparcial, y se buscaba el arrepentimiento del reo en caso de herejía, uno, y segundo, determinar si en efecto era o no era herejía. Y otra cosa, la Inquisición solo competía a los que eran católicos. No competía al que no era parte de la iglesia, porque según derecho canónico, por definición, es hereje solo el que es católico, el que es bautizado y forma parte de la iglesia. Si usted es judío, musulmán, o no es, simplemente no es parte de la iglesia, a usted no le compete para nada la Inquisición. Y eso así fue siempre, ¿no? Esto hay que hacerle la distinción, porque se confunde mucho la Inquisición católica con la Inquisición protestante, porque hubo Inquisición en los países protestantes. Y esa Inquisición no perdonó a nadie. De ahí es donde vienen los famosos hechos como la quema de brujas de Salem. O bueno, en principal todo este tema de quema de personas. Es algo principalmente y eminentemente protestante. Así es, fíjate, hermano, pues en los países protestantes, ¿no? Estoy hablando de los países escandinavos, ¿no? Cuando ya el protestantismo, pues, se expandió y cuando había acusaciones de brujería, ¿no? Curiosamente, ahí existía ya la Inquisición protestante, que muchos la niegan, será porque no lo han leído o porque su pastor no le ha querido informar de eso, pero lo sentimos, también hubo una Inquisición protestante y mucho más sangrienta que la católica, que no tiene nada que ver. Pues esas señoras, esas personas que se dedicaban a hacer ese tipo de brujería, que organizaban aquelarres y cosas de esas, pues cuando eran acusadas o ellas pensaban que la iban a detener, pues se fugaban y curiosamente iban a países católicos para ser juzgadas por un tribunal católico. Incluso la Inquisición era más misericordiosa dentro de lo que es el marco de ese tiempo. Si, por ejemplo, si yo iba, por ejemplo, a casa del hermano y yo le robaba algo y a mí me detenían, yo lo primero que hacía era, o lo que hacía ese reo es soltar una herejía. ¿Para qué? Para que esa gente, para que ese juzgado o esa gente que esa justicia civil lo entregara a la Inquisición. Mira, perdona, este señor es un hereje. Tómenlo y ya para ustedes pues hagan con él lo que quieran, ¿no? Es curioso. Pero a ver, hay una cosa importante recalcar, porque esto que tú dices ahora es muy, muy cierto. Los tribunales civiles de la época eran realmente crudos, o sea, y ahí no había un respeto procesal al reo. De hecho, era un tema muy, muy arcaico en ese sentido. La iglesia viene a meter la mano y funda la Inquisición como método para proteger a los fieles, a los católicos, de los gobiernos civiles, porque los gobiernos civiles eran inclementes. En cambio, la iglesia buscaba el arrepentimiento de la persona, no castigar a la persona. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia se mete la mano y le dice a los gobiernos civiles, a los reyes y tal de la época, que van a implementar un organismo judicial de la iglesia que va a dirimir estos conflictos y va a decidir si en efecto hay herejía o no. Y en caso de herejía, entonces entregar al reo a las autoridades correspondientes civiles para que lleven a cabo la condena correspondiente. La iglesia no ejecutaba condenas. Esto es algo importantísimo, porque la iglesia nunca ejecutó a nadie, nunca ejecutó una condena, nunca ejecutó nada. Lo único que la iglesia hacía era afirmarle a la autoridad civil si hubo herejía o no hubo herejía. Hasta ahí llegaba la Inquisición. Así es, fíjate que hubo, no sé si fue en el año 2002 o algo así, creo que estaba todavía San Juan Pablo II vivo, creo que fue en el 2002, por ahí. Hubo un simposio, ¿no? en el Vaticano donde se iba a abrir los archivos vaticanos y había muchas personas, ¿no? Interesadas en ver informes, ¿no? Sangrientos, ¿no? Condenas pues así duras, ¿no? Y se encontraron pues unas sentencias pues muy aburridas, ¿no? Esperaban ver cosas ahí horrendas, ¿no? Pero todos los estudiosos cuando fueron al archivo secreto, dijo el Vaticano, mira, ahí está la información, no tenemos problema, ahí pueden estudiar ustedes eso. Y los grandes estudiosos, protestantes, judíos, ateos, pues tuvieron que decir, pues,
todo lo que se habla de la Inquisición, pues es pura historia e invento. Ujú. Los mismos estudiosos. Sí, sí, sí. Los críticos, incluso los críticos históricos de la Inquisición, afirman esto, claro, los serios. De hecho, siendo conservador, mejor dicho, siendo generoso con el lado que critica a la Inquisición, la cifra total de aquellos que fueron por causa de la condena de la Inquisición, condenados a muerte, no llega a 6.000 personas en 800 años de Inquisición. Porque la Inquisición duró 8 siglos. No es poco, ¿eh? Y en 8 siglos no llega ni a 6.000 personas que fueron ejecutadas por los gobiernos civiles tras sentencia de la Inquisición. Si nos vamos a los países protestantes, ¿vale? Ahí se ve que la cifra aumenta a los cientos de miles, bordeando incluso el millón. Entonces es una cosa escandalosa. Claro, toda esta fama de la Inquisición, Inglaterra se la lanzó, o sea, digamos, le corrió el polvo y se lo puso debajo de la alfombra a España y a la Iglesia Católica. Porque claro, la Inquisición española es la que tiene más renombre de esto, ¿no? Pero la Inquisición era ejecutada por la Iglesia en los países católicos. Pero claro, siendo España el imperio más grande de ese momento, es la que le cayó digamos, la mayor cantidad de culpa, ¿no? Aunque es una culpa falsa. Así es. Incluso muchos católicos se la han llegado a creer, ¿no? Incluso Sí, agachan la cabeza, ¿no? Es que sí, sí, sí. ustedes hicieron, y el católico, como no sabe la historia real, pues agacha la cabeza y dice, pues sí, pues será. Claro, y además que nosotros éramos perseguidos en los países protestantes, porque en los países protestantes no se podía hacer otra cosa más que la denominación reinante en ese país, ya sea luterano, calvinista, pseudo calvinista, derivado de Zwinglio, anglicano más adelante. O sea, tú tenías que ser de esa denominación y ya, no hay de otra. El pluralismo religioso no existía, ni se toleraba. Entonces, claro, los católicos obviamente eran el principal foco de ataque. Y no hay que olvidar todo lo que fue el tema de la invasión musulmana a Europa vino por parte de lo que son los protestantes y de los judíos rabínicos en contra de Así la es. iglesia. Es como dijiste al comienzo, ¿no? Que cuando se trata, ¿no? de atacar a la iglesia, pues da igual, ¿no? Se unen protestantes con judíos, judíos con musulmanes, da igual. Sí, El caso es atacar a la iglesia, ¿no? Porque muchos creen que la Inquisición protestante no existió, pero así. Yo muchas veces se lo he preguntado a gente protestante y no conocen siquiera su historia, pero quieren hablar de la nuestra, ¿no? Yo creo que es mejor reconocerte tú, ¿verdad? Y la historia de tu iglesia o de tu denominación o donde tú te adhieres, pues conocer primero tu historia, ¿no? Y luego, pues ven a mí y cuéntame a mí la historia y ya veremos si es cierto o no es cierto. Después de esa ruptura, ¿no? de Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero dijo, yo voy a hacer una iglesia mejor que la del Señor, la voy a reformar, venga. mm. Y la separa, ¿no? Pero luego dice Zwinglio, eso es un buen negocio. Es un buen... Y Yo voy a hacer la Calvino, mía. uy, sí. Y que sí, y Zwinglio no quiso ser menos. Y el otro tampoco quiso ser menos, ¿no? Y de ahí pues surgió también una rama, ¿no? Los rebautizantes, ¿no? Los anabaptistas, ¿no? Que decía que solamente el bautismo válido era de adulto, que Mm. eso es lo que enseñan hoy, pues, la gran mayoría de sectas evangélicas, ¿no? Pero que al mismo tiempo tienen a Martín Lutero en un escalafón bastante alto, pero no saben que si Martín Lutero hoy viviera, cortaba la cabeza, pero así, A todos ellos. a Porque todos. Martín Lutero no solo mantuvo el bautismo infantil, sino que también, ¿sabes qué mantuvo Lutero? Y Calvino, la veneración mariana, algo que odian y detestan los protestantes hoy en día. Pero es que sus propios padres fundadores, pero es que claro, si el protestantismo ya de por sí implica rechazar a los que te fundan, obviamente van a rechazar a los fundadores del protestantismo. O sea, eso no es algo que a mí me sorprenda, ¿no? Que a mí me sorprenda. Y ojo, aquí es donde viene el tema de la parresía mía, ¿no? Porque yo no dejo a nadie sin empapar.
Porque a nadie le tiembla el pulso en señalar a la iglesia, pues a mí tampoco me tiembla el pulso en señalar al contrario, ¿no? Pero es que los ortodoxos, la iglesia ortodoxa, jugó un papel fundamental en permitir la invasión musulmana en Europa. Porque en lo que fue el Imperio Bizantino, a lo largo del siglo XII, jugó un papel importante los cristianos ortodoxos yendo en contra de los cruzados, cosa que es absurda, o sea, yo no puedo entender eso, ¿no? Pero eso no lo dicen. No, es curioso, es curioso. Y fíjate, mi hijo, ¿no? Que también es una mente muy inquieta, así hablando, ¿no? Por ejemplo, Constantinopla, que hoy es la actual Estambul, Ujú. pues en la antigüedad, pues la llamaban la segunda Roma. Sí, Porque de la cantidad de cristianos, ¿no? Y decía que si el Papa, pues, si tuviera que dejar Roma, pues qué mejor sitio que Constantinopla, ¿no? Como una claro. segunda sede de la iglesia. Pero podemos ver, volviendo ahora, pues al tema del Islam, cómo el Islam también se ha expandido en Oriente Medio, ¿no? Lo que es Turquía, Siria, Egipto, que por ahí tengo un amigo católico que tuvo que dejar Egipto, su país, ¿no? Y tuvo que emigrar porque no podía beber, no podía vivir su fe, ¿no? Como la viviría, pues, cualquiera, pues, en un país libre, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, Estados Unidos o donde fuera, ¿no? Y que todo eso que hoy en día se le considera islámico, países islámicos, todos, absolutamente todos, fueron primero cristianos. Así es, así es. Por ejemplo, aparece en Hechos, ¿no? De los Apóstoles. En el primer lugar donde los cristianos recibieron ese nombre, pues fue en Antioquía. En Antioquía. Curiosamente, que es la actual Siria. Y San Ignacio de Antioquía, nunca mejor dicho, católico, pues también se le nombró por primera vez en aquel lugar, ¿no? Y luego con el tiempo, pues como hemos dicho, ¿no? Debido a esa expansión musulmana, pues esos lugares pues los perdimos. Sí, las cruzadas militarmente fueron exitosas en cierta parte, pero en general no se lograron la mayoría de los objetivos militares. Sin embargo, no se puede decir que las cruzadas hayan sido un fracaso, porque sin las cruzadas, hoy en día estaríamos todos hablando árabe. Eso es algo que Seguramente. la gente no sabe lo que implicaron las cruzadas. Eh, Siendo una de las más importantes, diría yo la más importante, lo que fue la cruzada finalizada en 1492 por los Reyes Católicos. Que gracias a eso es que Europa es lo que es y no es básicamente Medio Oriente 2.0. Sí, Pero así, vaya, eso es así. tal cual. Y espérate que no lo sea de aquí a X años. Eso Seguro. es, eso Esperemos que es. no, ¿no? Esperemos que no. Pues esa es la batalla, ¿no? Que yo creo que nos espera a los cristianos, ¿no? En el siglo XXI, yo creo que nos encontramos en una situación parecida, pues, a los primeros siglos, ¿no? Yo creo que la iglesia se encuentra ante un paradigma en el cual, pues, vamos a perder muchos fieles, seguro. Vamos a ser perseguidos, incluso por los estados, ¿no? Y también por el crecimiento de otro tipo de espiritualidades o religiones, ¿no? Como le queramos llamar, ¿verdad? Y vamos a volver un poquito, ya lo decía San Juan Pablo II, ¿no? Que quizás pues volvamos a ser 12, ¿no? Y eso pues a mí es algo que me apena, ¿no? Pero que escrito está, ¿no? ¿Encontrará el Hijo del Hombre fe cuando vuelva? Pues eso ya lo veremos, ¿no? Cuando él vuelva. Y ahí llegamos a mi motivación principal de por qué yo estoy haciendo esto. Porque no me puedo quedar de brazos cruzados viendo todo lo que está pasando y a dónde estamos yendo y no hacer algo. Porque Sí, lo que hay que hacer ahora es, digamos, una cruzada ideológica. Porque ya, a ver, en Medio Oriente
sí es verdad que la gente se encuentra en un peligro real físico, ¿no? Donde imperan bandas violentas islámicas, pero en lo que es Europa, como ya se falló de esa forma, ahora el método que se está utilizando es un método más de subterfugio, o sea, más oculto, camuflajeado. No te enteras hasta que ya es muy tarde. Mira, mira cómo está Inglaterra, mira cómo está España, mira cómo está Italia. Entonces, claro, poco a poco eh, convencen a la gente con la taquilla, porque no sé si tú sabes esto, el Corán es un libro que sus versiones originales es en árabe y sus dialectos, ¿no? No es solo uno, sino hay varios. Hay alrededor de 12 versiones. eh, Ellos le llaman kirats o aruf, es decir, modos de recitación, y cambian incluso palabras, ¿no? Pero bueno, viene del árabe y obviamente para poder evangelizar en países que no hablan árabe, pues se tienen que hacer traducciones. Pero fíjate cómo entra aquí todo lo que es el tema de la taquilla, ¿no? La taquilla, el permiso que da Allah de mentir siempre y cuando eso te lleve a beneficiar al Islam o a protegerte a ti mismo. Tienes traducciones que son muy populares en España, por ejemplo. Allí en España se usa mucho una traducción de Isa García, que es una traducción muy deshonesta y que cambia palabras intencionadamente para cambiar el significado y que no sea tan escandaloso. Vamos a ver, por ejemplo, el versículo del capítulo 4, versículo 34 del Corán, Sura de An-Nisa, el Sura de las mujeres o el capítulo de las mujeres, nos habla en el verso 34 qué hacer si temes rebeldía de tu esposa. Y dice, de aquellas quienes temas rebeldía, primero amonestadlas, luego dejarlas solas en el lecho y si persisten, golpearlas. Y si luego corrige, pues ya no busquen daño contra ellas. Entonces, es una religión que condona el maltrato y el abuso doméstico, algo que es escandaloso en Occidente, en Europa y en América Latina. Entonces, ¿qué vemos en la versión de Isa García? Si tú coges la versión de Isa García, tú te vas a leer que en lugar de golpear, dice poner un límite físico. Es algo sumamente ambiguo. Y a ti te lo van a defender. Tú ves a una colombiana que se hizo musulmana o a una española que se hizo musulmana, que lo que ha leído es eso. Dice, no, 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 aquí no dice eso, estás mintiendo, no sé qué. Entonces, claro, tú le dices, bueno, ¿y qué significa wadribuhunna? Que es la palabra árabe que se ve ahí. No sé. Ah, no sabes. Bueno, ¿y has buscado? No, pero es que es lo que me dice mi imán. Ah, vale. Bueno, pues a ver si buscamos un poco el trasfondo de las cosas. Porque wadribuhunna, que deriva del verbo daraba en árabe, significa golpear. Y ya está. Y las tradiciones e interpretaciones lo confirman. Entonces ese es el peligro con el que estamos. No solo lo que representa esta religión, sino que los extremos a los que llegan para convencer y hacerse pasar por una cosa que no son, siempre que están en minoría. Ya cuando están en mayoría no lo ocultan. Por eso vemos lo que pasa en Yemen, en Afganistán, en Irak. Así es. Yo he escuchado lo escuché de un filólogo, creo que era de Oriente Medio, pero no recuerdo el país, Ujú. musulmán, que decía que cuando un territorio fue musulmán, aunque ya no pertenezca al Islam, digamos, pues siempre es musulmán. Es como, por ejemplo, ¿no? Yo vivo en una ciudad de mi comunidad autónoma, Andalucía. ¿Y ellos qué dicen? Pues al andaluz, pues en un tiempo, pues ellos colonizaron esto. ¿Y ellos qué dicen? Pues eso fue una vez nuestro, pues sigue siendo nuestro. Eso nos da derecho, según ellos, eso nos da derecho a nosotros, pues, a iniciar, pues, otra incursión, otro intento, ¿no? Otro intento de hacer de esa tierra, pues, un lugar propio de ellos, ¿no? Colonizar de nuevo, pues, al Andaluz. Claro. Ellos tienen un concepto que es algo así como dar al Islam, es en árabe. Mm. Dar al Islam, que es como la casa del Islam. Y todo territorio que en algún momento ha sido controlado por los musulmanes es algo que ya está destinado a ser controlado por musulmanes siempre. Y si perdieron el control, lo quieren recuperar. Por eso es que en el manifiesto de, por ejemplo, grupos como ISIS,
o el Daesh, quieren recuperar todo lo que es andaluz, llegar hasta prácticamente Francia, porque en algún momento lo tuvieron, entonces ahora lo quieren volver a tener. Y eso incluye Sicilia, eso incluye los Balcanes, Israel, Palestina, o sea, por eso es todo este rollo está formado por eso. Yo no, yo, a ver, yo estoy del lado de Jesucristo. Yo no soy sionista, ni tampoco soy pro Hamas y pro Palestina, para nada. Pero hay que reconocer que lo único que frena ese avance es Israel. Pero una vez que eso logre ser sobrellevado, van a continuar. Eso, hay que ser bastante ingenuo para pensar que eso se va a detener ahí. Totalmente, totalmente. Y también pues hemos podido ver, ¿no? Incluso en los últimos años, ¿no? En Turquía como basílicas católicas, ¿no? Pues han llegado a algún tipo de acuerdo, no sé cómo, o se han apropiado indebidamente y han convertido pues diferentes basílicas pues en mezquitas, ¿no? Tú vas a entrar a esa mezquita, pero tú vas a mirar al techo y vas a ver, pues, no sé, el Pantocrátor, o una vocación mariana o cualquier cosa allí en los frescos, ¿no? Que se encuentran allí arriba en el techo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya ese es un tema distinto, ¿no? Pero yéndonos Ujú. más a lo teológico, nos encontramos que el Islam es tan peligroso para los cristianos porque es básicamente en esencia una herejía cristiana. Y me explico. Si leemos a, por ejemplo, San Juan Damasceno en su libro sobre las herejías, él habla de los musulmanes. Y él dice que Mahoma se había reunido con un monje arriano y de ahí había sacado sus ideas. Claro, cuando leemos lo que es el Islam, vemos muchísima influencia cristiana y eso es lo que nos hace dibujar ese paralelismo porque vemos muchas alusiones a textos bíblicos y una adopción casi plena de lo que es el concepto arriano de Jesucristo, es decir, despojándolo de su divinidad. Eh, yo definiría el Islam teológicamente como una herejía pseudocristiana que toma prestado de los apócrifos, de los falsos evangelios, y que se combina con paganismo árabe de Medina y de la zona Quraysh, y con Mahoma en el medio. Eso es lo que es el Islam teológicamente. Y Totalmente, ¿no? lo Un sabemos y cóctel. lo comprobamos porque leemos, por ejemplo, segmentos como es el capítulo 4 versículo 171 del Corán, nos describe a Jesús como el Mesías, hijo de María, la palabra de Dios y un espíritu de Dios. Y luego nos dice, es solo un mensajero. ¿En qué cabeza cabe decir todos estos adjetivos para Jesús y luego decir que es solo un profeta? Estamos hablando de una persona que escuchaba lo que los cristianos decían de Jesús, escuchaba que era el Mesías, escuchaba que era el hijo de María, nacido de una virgen, porque todo eso lo encuentras en el Corán. Escuchaban que del Espíritu de Dios, escuchaban de que Jesús es la palabra de Dios, pero Mahoma no entendía lo que eso significaba teológicamente. Porque ¿qué implica que Jesús sea la palabra de Dios? Que es Dios. ¿Qué implica que sea el Totalmente. Mesías? Que es Dios. Porque el Mesías es Dios, nos dice Isaías 9:6 o 6:9. Ahora no sé si me está atacando la dislexia. Que dice, porque a nosotros un hijo nos es dado, un varón nos 9-6. es nacido, y el Exacto. principado será sobre su hombro y será llamado, entre otros nombres, Dios fuerte, el Gibor, nombre solo usado para Dios. Entonces, claro, imagínate, usa todos estos adjetivos para describir a Jesús y luego se los quita diciendo que es solo un profeta. Es una cosa absurda. Totalmente. Porque empieza bien, empieza describiendo quién es Jesús y luego la finalización de ese versículo pues tira todo por tierra, ¿no? Ese teólogo, ¿no? Ese inspirador divino, que yo dudo que sea Dios, ¿verdad? Pues no estuvo nada acertado cuando le dictó, ¿no? A Mahoma pues aquella cosa. Claro. Y bueno, nos encontramos con un problema muy grande con el Islam. Un problema para ellos, no para nosotros, ¿no? Porque si leemos el Corán, en muchísimos versículos nos habla
y nos hace referencia a las escrituras, a la Biblia, particularmente. Se refiere al Evangelio como el Injil, al Nuevo Testamento como el Injil, y al Antiguo Testamento como Torá, ¿vale? Eh, a pesar de que la Torá técnicamente es el Pentateuco, los primeros 5 libros, pero se referían a la Torá como todo el Antiguo Testamento. Y entonces nos encontramos con un problema, porque dice en el capítulo 10, versículo 48, creo que es, y si me estoy equivocando en esta cita, pido disculpas, pero búsquenlo por la referencia que voy a decir ahora. Dice, si dudan de esto que te estoy revelando, pregúntale a la gente del libro que tiene la revelación antes que tú. O Es sea, cierto. si dudas de lo que yo te estoy dando del Corán, pues revisa la Biblia, porque ahí vas a ver que esto es lo mismo. Claro, a primera vista, alguien puede ser engañado. Lees lo del Mesías, lees lo del Hijo de María, lees referencias a Moisés, se habla de Moisés, se habla de David, se habla de los profetas. O sea, a cualquier ojo inexperto o alguien que no ha estudiado, leído un poquito la Biblia o conoce su fe, puede ser engañado muy fácilmente, ¿no? Y por eso vemos tantos cristianos abandonando el cristianismo porque no lo conocen, por el Islam que tampoco conocen. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Nos encontramos con lo que se llama el dilema del Corán, que esto fue planteado por varios filósofos y teólogos y apologistas. Y plantea el siguiente problema. Si el Corán es verdadero, entonces la Biblia es verdadera, porque el Corán se supone que reafirma la Biblia. Pero si la Biblia es verdadera, el Corán es falso porque contradice todo lo que dice la Biblia. La Biblia dice, aquel que predique un evangelio distinto al nuestro, ya sea un ángel del cielo o otro de nosotros, sea anatema. Entonces ahí, si el Corán es verdadero, el Corán es falso, porque implica que la Biblia es verdadera y la Biblia acusa al Corán de ser falso. Y luego, la otra opción es que el Corán es falso ya de entrada, en cuyo caso tenemos dos opciones, que el Corán es falso por un lado o es falso por otro. Ese a rasgos muy sencillos, es el dilema del Corán. Y ese es el dilema con el que se enfrentan los musulmanes. Y no existe respuesta, no hay forma de salir de eso, por eso es un dilema. Totalmente, totalmente. Además que el profeta, ¿no?, que ellos presentan, Mahoma, ¿no?, pues era un personaje bastante peculiar, ¿no? Ese señor, no quiero decir ningún tipo de adjetivo, pero ese señor, pues, tenía prácticas, pues, totalmente contrarias, pues, a las enseñanzas de Cristo, ¿no? Cristo predicaba, pues, perdonar a los enemigos, rezar por ellos, incluso, fíjate, no es simplemente perdonarles, sino rezar por ellos para que se conviertan, ¿verdad? Amar al prójimo como a ti mismo, no matarás, perdonarás 70 veces 7, ¿no? Cristo, pues, también enseñaba el celibato, aunque muchos digan que no, ¿no? Hay muchos eunucos que han nacido de esa manera, pero otras personas se harán eunucos por el reino de los cielos, ¿no? Y luego vemos en el primer capítulo o en el cuarto, no recuerdo bien, al comienzo de Apocalipsis, ve Juan, pues a unas personas que vienen al cielo, de esta vida al cielo, y dice, ¿quién son aquellos? Dice, aquellos son los que no se han manchado con ningún tipo de mujer. O sea, el celibato, el guardar tu cuerpo para la vida eterna, pues es una ofrenda, ¿no?, que ofrecen los sacerdotes y todo eso, pues, es positivo, ¿no?, dentro de lo que es nuestro esfuerzo, pues, por salvarlo, ¿no? Y por eso nuestros sacerdotes, pues, se mantienen célibes. O sea, Jesús enseñaba una cosa y este señor, pues, presentaba todo lo contrario, ¿no? Y Jesús, Sí. pues, sí, dime. No, Dime. no, claro, que si vemos en contraposición, Mahoma tuvo 11 mujeres, digamos, 11 esposas, porque ya no, ni hablemos de las que no fueron esposas, porque ya ahí el número seguro se nos escapa, Y no pero de hablemos de las esposas, edades. bueno, claro, es que ese es el tema al que vamos a entrar ahora, claro que sí, pero eso lo podemos dejar más para el final, porque hablando de este tema, vamos a hablar un poco del tema ético y moral de que presenta el Islam, porque Mahoma es el profeta del Islam y es el ejemplo a seguir. Y ojo, te recalcan,
el Corán es una guía para la humanidad, para toda la humanidad. No dice que está restringida a una época, ¿vale? Y que Mahoma también es una guía para la humanidad, para toda la historia. O sea que tú, en la época en la que estés, si tú imitas al profeta, pues esa es la forma ideal de comportarse, ¿no? Entonces, el argumento de que no, es que eso era en otro contexto, eso era en otra época, ese argumento lamentablemente no nos sirve con el Corán, porque el Corán es el que se metió en el propio problema de decir que es una revelación directa de Dios. Es decir, ellos manifiestan que el Corán es narrado por Dios a través del ángel Gabriel. O sea, que es la palabra de Dios directa. No es como la Biblia, que la Biblia es inspirada por Dios, donde no todo lo que está escrito en la Biblia hay cosas horribles, pero luego nos dice que Dios condenó esas cosas horribles. O sea, la Biblia simplemente nos narra eventos. El Corán no es así. El Corán es Dios hablando y está escrito por los escribas del profeta, porque recuerden que Mahoma era analfabeto, ¿no? No, no, sí lo era. Y eso, de hecho, eso es parte de lo que ellos dicen que se cumple una profecía, porque era un profeta que tenía que ser analfabeto. O sea, eso era un tema de profecía que se cumplió con él, ¿no? Según ellos. Pero mira cómo es el standing de la mujer. Capítulo 2 versículo 223 nos dice: vuestras mujeres son para vosotros como un campo de labrar. Aprovéchenlo cuando quieran y como quieran. O sea, tu mujer es para ti una propiedad. No tiene voz ni tiene voto. Si leemos el hadith, los hadices, para quien no sepa, es la narración que nos cuenta cosas, eventos que no están en el Corán, que incluyen al profeta, o nos narra cómo ciertos versículos fueron revelados. El hadith referente a este verso nos explica que esto fue revelado porque las mujeres nuevas de los musulmanes, cuando conquistaron un área, no estaban acostumbradas a tener intimidad, digamos, de cierta forma o en ciertas posiciones. Y los musulmanes sí. Entonces ellas se negaban a hacerlo de otra forma, por ser tema tradicional. Se sentía indignante para ellas ponerse en otra posición. Bueno, entonces ahí Alá convenientemente descendió este verso y le dijo: mira, las mujeres para ustedes como un campo de labrar, hagan ustedes lo que quieran cuando quieran, o sea, y ya está. Básicamente no hay nada que decir. Bueno, el 434, que hablamos antes, permite golpear. El 424 nos habla de cuáles son las mujeres que están prohibidas para un yihadista, para alguien que está en guerra. Y dice: también prohibidas para ustedes están las mujeres casadas, ¿vale? O sea, una mujer casada está prohibida para ti, excepto las que posea vuestra diestra. ¿Qué significa esto? Significa que aquellas que han capturado en batalla no están prohibidas para ustedes, aunque estén casadas. ¿Cómo fue revelado esto? Nos lo narra el hadith. Nos dice que los yihadistas de Mahoma, tras capturar una aldea después de una batalla, estaban dubitativos sobre si tener relaciones con las mujeres que habían capturado por sus esposos que estaban presentes y eran paganos. O sea, era un temor de ofender a Allah por acostarse con una mujer de un pagano. No era un tema de que uy, me da cosa abusar de una mujer. No, me da cosa ofender a Allah porque voy a abusar de una mujer pagana. Bueno, entonces Allah le dijo: tranquilos, que aquella mujer casada cuya vuestra diestra posea, pues para ustedes es permisible. Y ya para terminar con este recuento tan bonito, el capítulo 65, las normas del divorcio, en el versículo 4, nos habla del idda. ¿Qué es el idda? El idda es el periodo de espera para cuando una mujer se divorcia, poderse volver a casar. Tiene que esperar 3 ciclos menstruales. Y en el verso 4 nos habla de ciertas excepciones a esta regla. Dice: de aquellas que haya pasado ya su edad de ciclos, o sea, una mujer ya mayor, pasada de edad, no puedes contar 3 ciclos porque ya no tiene ciclos, pues entonces esperarás 3 meses. Lo mismo de las mujeres embarazadas, porque las mujeres embarazadas tampoco tienen ciclos, y de aquellas que aún no han tenido ciclos. También se esperará 3 meses. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué mujer o cómo le llamas a una mujer
que aún no ha tenido ciclos? Una niña. Una niña. Y hay que recordar, porque se nos olvida, de qué estamos hablando. Estamos hablando de cuánto esperar después de un divorcio. O sea, que es una niña que ya estuvo casada antes y tienes que esperar 3 meses antes de volverte a casar con esta niña. Y el tema de espera es por un tema de limpieza para poder tener relaciones. O sea, que es una niña que ya ha estado en eso antes, ¿no? Y aquí es cuando nos vamos al tema de su esposa, de la esposa más joven de Mahoma, que era Aisha. Y lo tengo por aquí. Uy, ya va que se me perdió. Que lo tenía por aquí. Aquí está, mira, Sahih al-Buhari, este hadith me quiero tomar la molestia de referenciarlo. Es Sahih al-Buhari. Sahih significa sólido o verídico. O sea, cuando un hadith, cuando una narración tiene acuñada la categoría Sahih, significa que es verídico, que no se duda de su originalidad y de su veracidad en cuanto a los musulmanes, ¿no? Sahih al-Buhari es el recopilador de estos hadices, número 5134. ¿Vale? Sahih al-Buhari 5134 dice, narrado por Aisha, que es el nombre de la esposa, narra que el profeta se casó con ella cuando tenía 6 años y consumó su matrimonio cuando ella tenía 9 años. Y es por esto que a los 9 años es la época en la cual ya no hay nada que evite que se consume un matrimonio dentro de la ley musulmana. Y fíjate, eso cuando, por ejemplo, yo se lo he citado a algún musulmán, pues siempre lo ha rechazado. No, no, eso no es cierto. Eso, pues ahí está escrito. No, nunca, ahí es donde entramos al tema de la taquilla, porque nunca te van a aceptar que lo que tú les muestres y a ellos no les interesa admitirlo, nunca lo van a aceptar. Búscate cualquier sabio, sheikh o imán musulmán hablando ante un público musulmán y en un país musulmán de estos temas. Ellos no tienen ninguna vergüenza, ni ningún... Claro, porque no tienen que ocultar nada. Están en un ámbito donde todo el mundo piensa como ellos, entonces no tienen necesidad de mentir. Gracias a Dios existe el Internet y nosotros podemos acceder a eso. Pero tú te vas a un contexto como Europa, como América, donde para una mujer es escandaloso escuchar esto, y para muchos hombres es vomitivo también. Ahí, claro, ahí te lo camuflajean. Ahí te dicen, no, pero es que en el árabe se entiende otra cosa, así no es como lo tienes que interpretar. No, es que esto es falso. Bueno, falacia y mentira tras mentira. El tafsir, es decir, la interpretación de Ibn Kathir, que Ibn Kathir es el principal interpretador o uno de los principales interpretadores del Corán. Él interpreta el versículo del 65:4 que acabo de leer y nos dice que cuando se refiere a aquellas que aún no han tenido es por causa de inmadurez. O sea, que nos lo confirma. Es por causa de inmadurez, porque muchas veces te contradicen ese argumento diciéndote, no, es que eso es por mujeres que tengan algún problema eh, eh, hormonal y entonces no tienen ciclos regulares o no tienen ciclos, no sé qué, pero no es porque sean niñas, no. Tus propias fuentes te contradicen. Y ojo, no estoy diciendo que todos los musulmanes hagan taquilla intencionalmente. Hay musulmanes que genuinamente creen lo que les dicen los sabios, los imanes, y creen de Así verdad es. que esto es mentira. O sea, por eso hay que tener también, yo siempre empiezo con buen pie. Yo no tengo por qué atacar a nadie y yo respeto mucho a las personas. Eso es lo que yo siempre digo en mis directos. Yo te respeto a ti como persona siempre y nunca dejaré de hacerlo y te amo como Dios me mandó a amar incluso a mis enemigos. Porque yo lo que quiero es que tú te salves. Pero no tengo por qué respetar algo como esto. O sea, esta ideología, esta religión. Y yo te la Así es. presento. Algo que pasa mucho con los musulmanes es que se ofenden simplemente porque les menciones sus textos.
Yo le saco a un musulmán este verso y se va a ofender, aunque no he dicho ni he omitido opinión al respecto. Pero se va a ofender porque sabe que es como menos turbulento. No Entonces, claro, entiendo, tiene que... no entiendo por qué se ofenden, porque yo lo veo usando la Biblia. Es que en vuestra Biblia, en tal capítulo del Evangelio, tal, os dice tal. Jesús dice que el Padre es más grande que él, por tanto Jesús no es Dios, ¿no? Y te Mm. cita en la Biblia. Y si tú no sabes responder a eso, pues tú dices, madre mía, que ahora cómo salgo de esta. Lo que yo he encontrado es que con la mayoría de argumentos que usan eh, cuando van a la Biblia, se resuelve con simplemente leer un poquito más adelante, Así es, o un poquito más para atrás. así Porque es. claro, a ellos les encanta agarrar algo fuera de así, una cosita pequeñita, y ir en contra de todo el resto. Pero Así claro, es, aquí hay un problema, porque recuerda lo que te dije al principio. Mahoma se encargó de encadenar al Islam de la Biblia. O sea que la veracidad del Corán se supone que depende de la Biblia. Entonces, cuando un musulmán ataca la Biblia, se está echando la soga al cuello él mismo, pero no se dan cuenta de totalmente. eso. ¿Cómo salen de eso? Y aquí está esta es la carta bajo la manga siempre. No, la Biblia ha sido corrompida. Esa Biblia que tú tienes no es la misma Biblia que tenían en ese momento. Ahora demuéstramelo. No pueden. Así Porque es, recuerda que el Corán dice que la Biblia, el Injil y la Torah son palabras de Allah. Y el mismo Corán nos dice que la palabra de Allah nadie puede cambiarla. Y es incorruptible. Ah, pero ¿y qué pasó con la Biblia? Esa sí era corruptible. Entonces, ¿qué? Allah miente. así es. Es que ellos mismos como tú dices, se han atado que la soga al cuello. No pueden cambiar nada y eso está ahí. Escrito está. Y si Sí, tú eres obediente, pues a Alá y al Corán, pues tienes que dar tu brazo a torcer, ¿no? tal Pero cual. me parece curioso, ¿no? Eso, ¿no? Lo de la taquilla, ¿no? Que yo lo ignoraba, ¿no? Cosas que también hace gente, cristianos no católicos, ¿no? Que te van a mentir, aunque tú les muestres el texto, ¿verdad? Pero esa ventaja no la tenemos nosotros porque el Señor nos enseña a no mentir, ¿no? Al menos a ellos pues le dicen, pues sí, si es por defender el Islam, pues podéis mentir. Pero es que a nosotros no tenemos esa facilidad, ¿no? Tenemos que decir la verdad. Si yo te digo, si yo soy un no católico y te digo, y soy un unicitario y tú me enseñas la Trinidad en la Biblia, pues yo qué te puedo decir, pues si me lo estás demostrando y lo estoy viendo, pues tengo que dar mi brazo a torcer, ¿no? Ahora, si tú me dices que no, entonces tú estás empecinado, ¿no? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que es el no creer a la verdad, ¿verdad? El cerrarte a la verdad. Yo me hago como el avestruz, ¿no? Meto la cabeza bajo tierra y no quiero ver la verdad. Pues es mucho más grave, ¿no? Lo de estos hermanos, más que ellos en su propia moral y enseñanzas, ¿no? Religiosas, pues supuestamente ese Dios pues le facilita más la cosa porque puedo mentir y puedo salirme y escabullirme. No, no es que eso es falso, es que eso está corrompido. Pues yo eso lo veo más facilito en cuanto a salir airoso, entre comillas, pues de una situación en la que yo me pueda ver un poco entre la espada y la pared. Y aquí voy a echarle una flor a los hermanos en humanidad musulmanes y les voy a reconocer algo que no le puedo reconocer ni siquiera a los protestantes. Imagínate. Y es que en el Corán, no sé si tú sabes, la única mujer en todo el Corán mencionada por nombre es María, la madre de Jesús. Y Y en creen el que es Corán, inmaculada. y en el Corán se entiende a María como inmaculada. Y no solo eso, la mejor de las mujeres, o sea, la más grande de las mujeres, una que fue salvada por Alá del infierno, cosa que ni siquiera la madre de Mahoma fue. O sea que, imagínate el respeto. Esto nos habla mucho y nos sirve mucho para entender cómo veían los cristianos en la época de Mahoma a María. Porque Así es. recuerda, Mahoma agarraba lo que él escuchaba de los cristianos.
Y esto nos sirve mucho porque los protestantes dicen que el tema de María es algo que vino después por la iglesia, no sé qué. Bueno, pues tenemos fuentes que nos representan, porque a pesar de que el Corán es falso en su mensaje y en su hecho de haber sido revelado por Dios, es falso, sí es verdadero como documento que nos dice qué pensaban los árabes de esa época sobre lo que creían los cristianos. Claro, puede ser un antecedente histórico, pues, bastante válido, ¿no? Porque el profeta, pues, puso por escrito lo que oía, ¿no? De los cristianos. Y curiosamente ya, porque si el Islam se fundó a principio, mediado del siglo VII, si Sí, no me equivoco, el 600, 625, 630. exacto, ahí, pues, ya en esa época se creía que María era inmaculada. No, pero es que los católicos lo inventaron a principios del siglo XX, eso fue un invento de la iglesia para endiosar más a Ujú. María, ¿no? Ahí tenemos una fuente no católica, no cristiana, que lo afirma. Así es, así es. Por cierto, me acabas de recordar que esto no tiene mucho que ver, pero Ujú. lo que es el milagro de tanto de Fátima como la aparición de Zaitún, que esa no es una aparición todavía oficialmente reconocida por la iglesia, pero eso no significa que uno no pueda ver la evidencia que hay, porque la aparición de la señora de Zaitún, que es reconocida por la iglesia copta en Egipto, fue una aparición que de hecho es muy reciente, ya hay estas fotografías Sí, de ello, y que llevó y trajo como consecuencia la conversión de muchísimos musulmanes en Egipto. De hecho, el primer testigo de esa aparición fue un musulmán. Era un musulmán mecánico que estaba en la calle y vio y pensó que era una mujer que se quería lanzar. sí, porque se aparecía encima de la iglesia y casi Arriba, siempre arriba del era templo. como de noche, siempre así, como medio oscurecido, así. Sí, sí, sí. Bueno, y eso nos habla de cómo Dios utiliza medios para hacerse conocer, para llevar a cabo su voluntad. Recuerda que en ese momento en Egipto era un momento álgido y había enfrentamiento bélico y se le quería hacer pagar las cuentas a los cristianos coptos que estaban ahí. Esa aparición fue lo que detuvo una posible masacre. O sea que Dios cuida a su rebaño, aunque esté en cisma. Así es, así es. Es una señal del cielo, pues preciosa, ¿no? Sí, Preciosa. Pues, pues hermano, mil gracias por haber hecho esta exposición preciosa. Yo creo que los hermanos, y lo diré luego, deberían de ver este video pues con un lápiz y un papel, porque hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Ha dado muchísima información el hermano que todos esos puntos pues nos pueden dar pues para bastante tiempo de estudio, ¿no? Y no se olviden seguir al hermano en su canal de YouTube, Paresia Apologetics, en inglés, aunque mi inglés es penoso, tirando a lastimoso, Paresia Apologetics. Pues ahí muy está el bien, muy canal bien. de YouTube de hermano, que tenemos que alzar ese canal porque la apologética buena, la apologética sana, sana, tenemos que premiarla, ¿no? Eso de peleas de vecinos, por favor, no. Eso dejémoslo para otra gente, ¿no? Que se tiren los cacharros, la cabeza, los jarrones, las ollas, las sartenes, eso que se lo tiren. Si queréis ver apologética histórica, apologética seria, pues aquí en el canal de nuestro hermano, pues la vais a encontrar sin ningún género de duda. Y apoyémosle, Muchísimas gracias. suscríbanse y la campanita, por Dios, cuando suba un video que os llegue la notificación y diga, pues mira, ahí está el hermano, pues con un nuevo video, con más material, vamos a empaparnos de esa información. Pues no hay excusa, no hay excusa. Si llegasteis a este minuto del video, que ya llevamos una hora y poco, pues entonces es que os gustó, y si os gustó no tenéis más remedio que ir a suscribirse. Muchas Pues gracias, hermano. a los hermanos que nos están viendo, antes de espérate que yo me quería despedir sin esperar que tú dijeras pues alguna última palabra pues a los hermanos que nos están viendo. Bueno, pues nada, primero, otra vez agradecerte, hermano, por recibirme, por darme este tiempo aquí en tu canal. Por Te lo agradezco supuestísimo. mucho. Espero no haber sido objeto de aburrimiento, sino que haya sido interesante. Y Ha pues me sido una gustaría, auténtica parecía.
Me gustaría cerrar ya, digamos, mi participación aquí hablando de Jesús, una cosa muy breve, un versículo muy bello que a mí me gusta mucho, Mateo 11, del 28 al 30, que dice: Venid a mí todos los que estéis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pues, pues ahí queda eso, ¿no? Las palabras del Señor. Pues ahora sí, ¿no? Pues suscríbanse al canal del hermano y si te gustó este video, pues aquí también deja tu like, compártelo y si también eres nuevo, pues suscríbete aquí también a Paternoster y a Parresia, ¿verdad? Pues dentro de nuestras posibilidades, pues estamos ayudando pues al pueblo de Dios pues para que no caiga en el engaño. Dios os guarde, Dios os bendiga. Amén.